Bienvenidas. eh, Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a este webinar titulado Voces que Encienden México, Iniciativas Comunitarias de Transición Energética Justa. El objetivo de este webinar es compartir un poco las experiencias que el SEMDA ha ido documentando sobre la transición energética, sobre la gestión comunitaria de energía y bueno, pues contarles un poquito, ¿no? La transición energética en México es esencial para caminar hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, para ser exitosa y legítima debe incorporar una perspectiva de justicia social, de derechos humanos y reconociendo y potenciando el papel de las comunidades que históricamente han soportado las externalidades de la matriz energética. El informe del que les vamos a platicar hoy, que documenta estas experiencias, pues precisamente analiza casos concretos de iniciativas comunitarias en México que están liderando procesos de transición hacia modelos energéticos más justos, comunitarios, democráticos y sostenibles. El día de hoy nos acompaña un panel bastante diverso y de lujo. Este, Les voy a presentar quienes están con nosotros y pues comentarles cómo va a funcionar un poco este webinar. Una vez que presente a las personas, les voy a dar un espacio a cada una para que exponga su experiencia, lo que tenga que exponer, y al final vamos a tener un espacio breve para preguntas. Entonces, las personas que quieran hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y en ese espacio yo voy a ir recolectando las preguntas que podemos ir contestando al final de las presentaciones. De nuevo, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron desde temprano. Sé que la agenda es apretada, pero pues se los agradezco muchísimo. Y bueno, voy a comenzar presentando a Alicia Mariana Sánchez Rodríguez. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana en 2023. En su experiencia profesional se desempeñó como servidora pública en el Museo de Arte Popular. Estuvo a cargo del área legal desde 2022 a 2023. Participó como voluntaria en la Clínica Jurídica de Justicia Ambiental de la Universidad Iberoamericana Berta Cáceres y ha sido prestadora de servicios legales de empresas colombianas, estadounidenses, desde 2022. En el ámbito académico, impartió la cátedra de Derecho Procesal Constitucional como adjunta de la doctora María eh, Macarita Elizondo Gasperín y actualmente ocupa el puesto de abogada junior en la Gerencia de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. También nos acompaña Fernando Esteban Márquez, Nahua de Cuetzalan del Progreso y socio de la Unión de Cooperativas Tosepan. Es la tercera generación en formar parte del movimiento cooperativo. Actualmente se dedica a fortalecer los proyectos de la Fundación Tosepan. Su labor se centra en conectar a donantes, instituciones y sociedad civil con el impacto tangible de las acciones comunitarias. Fernando tiene amplia experiencia en turismo comunitario, adquirida durante más de 10 años de trabajo en Tosepan Cali. En la actualidad, desde la Fundación Tosepan, impulsa la instalación de ecotecnologías como estufas eficientes, sistemas de captación de agua, sistemas fotovoltaicos y secadores solares, contribuyendo al bienestar de las comunidades y a la sustentabilidad ambiental. Y por último, también nos acompaña Sofía Alejandra García Pacheco, quien es socia trabajadora de la cooperativa Onergia desde 2015 a la fecha. Ha trabajado en diversos proyectos de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica y talleres enfocados en las energías alternativas, mujeres y energía, cooperativismo y soberanía energética. Es ingeniera industrial con especialidad en logística y maestra en desarrollo económico y cooperación internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente coordina el área de educación e investigación de la cooperativa y se dedica al diseño y desarrollo de proyectos para la apropiación tecnológica y de saberes en torno a la energía en comunidades. Además, es co-coordinadora del espacio Nuestro Futuro, Nuestra Energía y coordina el grupo de trabajo de democracia energética y se encuentra cursando la maestría de pedagogía del sujeto y la sujeta en la UCI Red. Muchísimas gracias a nuestro panel por estar acá el día de hoy y por las valiosas experiencias que nos van a compartir y con las que nos van a proporcionar un poco más de perspectiva sobre este tema. Y bueno,
con esas presentaciones le paso la palabra a Alicia para que nos platique un poquito sobre este tema. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental estamos muy emocionados de presentar este informe porque creo que presenta una perspectiva que es necesaria tener en toda la discusión que se está teniendo sobre la transición energética. Y bueno, contarles que el informe surge a partir de esta reflexión de, primero, ¿no? Determinar un marco sobre lo que se debe de entender como transición energética y cómo lograr que este proceso se entienda como justo. Definitivamente no podemos considerar como transición energética solamente el cambio de la matriz, ¿no? De pasar de combustibles fósiles a alternativas que sean más limpias y sostenibles. Y hay muchos ejemplos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, ¿no? Que ejemplifican esta situación, desde lo que está pasando en el Salar de Atacama en Chile, en donde se está extrayendo litio, dejando a las comunidades indígenas que viven a su alrededor sin agua, hasta pues lo que está pasando en Unión Hidalgo, en donde cada vez hay más eh, parques eólicos que se construyen sin contar con la autorización de las comunidades indígenas y bueno, cómo esto impacta en sus modos de vida a nivel cultural, a nivel ambiental. Entonces, pues de ahí deriva un poco lo que queríamos establecer en el informe y pues no, establecer, ¿no? Que la transición energética debe de ser como este proceso integral que sí va a implicar este cambio en la matriz, pero que también debe de considerar eh, cómo estamos generando energía, para qué estamos generando energía y cómo esto va a beneficiar a todas las personas, porque al final se tiene que tener esta discusión, ¿no? De derechos humanos y de reparación de daños. Em, y por supuesto, esta conversación es muy importante tenerla en el clima político actual, ¿no? Hay gente que está sufriendo las externalidades negativas de querer tener esta dependencia, ¿no? En los combustibles fósiles. Y pues obviamente, ¿no? Hablar también de la crisis climática que tenemos en este momento y como se ha dicho ya muchas veces, la crisis climática también implica una crisis de derechos humanos. Entonces, va a ser muy importante que al centro de estas discusiones tengamos siempre a las personas, a los pueblos, a las comunidades indígenas, afrodescendientes y a las comunidades equiparables. Y esto, ¿no? En el marco de que en México seguimos teniendo una amplia cantidad de pobreza energética, es decir, ¿no? Esta situación en donde la falta de acceso a energía eléctrica está generando una afectación en los derechos humanos de las personas, ¿no? De alguna manera les impacta en el desarrollo de su vida. En México aproximadamente hay 4.9 millones de hogares con pobreza energética y eso es un aumento, ¿no? Ha ido un poco en aumento por también el aumento de la población. Y es una situación que se presenta, a lo mejor uno podría pensar que nada más en la ruralidad, pero también estamos en Ciudad de México con comunidades que viven con pobreza energética. Entonces, es una discusión que es todavía como un poco más cercana, ¿no? A lo mejor a las personas que vivimos en la Ciudad de México. Em, y con este marco, ¿no? En perspectiva, lo que quisimos hacer fue buscar iniciativa a lo largo del país en donde demostrara que puede ser posible hablar de transición energética, donde las comunidades estén directamente involucradas, donde participen y obviamente se respeten sus derechos como comunidades, ¿no? Como personas, derechos humanos en general y bueno, nos dimos a la tarea de buscar varias iniciativas y con mucha alegría podemos decir que hay varios ejemplos alrededor de todo el país que están haciendo las cosas de manera diferente desde las comunidades, que se están relacionando de manera diferente, ¿no? Con la generación y el consumo de energía. Y pues lo que hicimos fue seleccionar cinco casos de estas iniciativas y quisimos hacerlo con una perspectiva como a partir de ejes que fueran temáticos pero interseccionales, ¿no? Entonces queríamos ver casos en donde estuvieran involucradas mujeres, pueblos indígenas, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas en la ruralidad y también en la urbanidad. Entonces contamos en el informe con cinco casos. Uno de la comunidad Seri en Sonora, de una comunidad en donde participaron las mujeres Seri, otra en Puertecitos, en Baja California, que es una comunidad costera, la cooperativa Tosepan en Cuetzalan, Puebla, que hoy nos acompañan y ahorita nos van a contar un poco de su experiencia,
Otro caso, el de la pesquería de Cachimbó, en Oaxaca, y uno último sobre la comunidad de los Panchos acá en la Ciudad de México. Tuvimos la fortuna en la elaboración de este informe de contar con relatos directos de las personas que estuvieron involucradas en estos proyectos, entonces el informe realmente está muy enriquecido con esa perspectiva comunitaria de las personas, ¿no?, que estuvieron directamente involucradas. Y bueno, la idea del informe justamente es hablar de los casos a la luz de las recientes reformas del sector energético, ¿no? Que ha tenido como este sector en los últimos 10 años muchísimos cambios por diversas perspectivas políticas, etcétera. Pero lo que nos parece interesante de esta última reforma es que ya incorpora esta narrativa de la sostenibilidad, del respeto de los derechos humanos e indígenas y de la justicia energética, ¿no? Se habla mucho de todas estas medidas que se buscan aplicar desde la legislación para reducir los índices de pobreza energética en México. Entonces, el objetivo, pues, es identificar, ¿no?, obstáculos y áreas de oportunidad que existen en la legislación para, pues, las comunidades que quieren hacer este tipo de proyectos, que están incursionando en este tipo de proyectos. Em, y em, bueno, pues les quería contar un poquito de uno de los casos, resumírselos un poco rápido y darle igual palabra ya a los otros compañeros. Em, Mirar que hay una comunidad en Puertecitos, la comunidad de Puertecitos en Baja California es una comunidad costera y es una comunidad muy pequeña. Como es una comunidad que tiene pocas casas, no tienen red en la comunidad, red de CFE, de electricidad. Entonces, son una comunidad que dependen del turismo, que dependen de la pesca, pero no tienen acceso a esa electricidad que les afecta mucho, sobre todo en la época de verano, ¿no? Nos comentaban que pueden llegar a tener em, temperaturas de hasta 50 grados y pues no tienen acceso a aire acondicionado. Y para este caso, bueno, platicamos con la Universidad de Baja California y justo nos contaban pues el impacto que ellos vieron, ¿no?, cuando llegan a la comunidad y ven que hay niños que tienen que dormir en la intemperie para poder estar más frescos durante la noche. Unos de niños que se em, tienen que llevarlos al doctor cada verano porque se insolan y pues todo lo que eso genera, ¿no?, a nivel de impactos sobre la salud. Niños, otra vez, que no pueden ir a la escuela y no pueden tener clases, digamos, una educación de calidad porque pues estar en un salón a las 12 del día con 50 grados de temperatura pues es imposible. Y pues mucha gente tuvo que emigrar, entonces cada vez había menos gente en la comunidad. Y entonces, pues lo que deciden es la comunidad en conjunto con la Universidad de Baja California crear e instalar un mini parque solar con una hélice, ¿no?, eólica que generaba energía también. Es un sistema mixto y pues las cosas cambian, ¿no?, completamente. Nos comentaban desde la universidad, ¿no?, que ahora le llaman a este el pueblo solar porque están empezando a hacer más cosas, ¿no? Ya no nada más tienen eso, ya empezaron a generar también aires acondicionados que funcionan, ¿no?, con paneles solares, y entonces los niños ya pueden ir a la escuela. Entonces, hay muchos matices, ¿no?, de los impactos que puede tener el tener un acceso a la electricidad. Y creo que esa es la reflexión más importante que surge de este informe, que es que la manera en que nos relacionamos y la manera en la que consumimos la energía depende mucho de diferentes variables, ¿no? Es un tema que tiene que ser completamente interseccional al momento de entenderlo, ¿no? Entonces, incluso, bueno, ojalá ahorita nos platique un poco más Fernando, pero cuando platicamos con la comunidad en Cuetzalan, la forma en que ellos entienden la energía también es completamente diferente. Entonces, hay muchas perspectivas que van a tener las diferentes personas y creo que ese es el elemento central que debemos de tener en la discusión, las personas, ¿no? Em, y pues bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí porque me encantaría escuchar más los que nos van a comentar ahorita y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que el informe viene cargado de un montón de información, un montón de experiencias y lecciones que desde las comunidades nos compartieron, y creo que vale muchísimo la pena el ahondar en nuestra perspectiva de qué es la energía, cómo nos relacionamos con ella, cómo podemos utilizarla para eh, solventar nuestras necesidades. Y bueno, ya les dejamos el link en el chat por si quieren
que profundizar un poco más en el informe. Y para seguir escuchando de viva voz estas experiencias, pues le voy a pasar la palabra a Fernando para que nos platique un poco sobre su trabajo en la Fundación Tosepan y toda esta experiencia respecto de la gestión comunitaria de la energía desde Puebla. Muchísimas gracias, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. Agradecer el espacio a nombre de la Fundación, de la Unión de Cooperativas Tosepan, el movimiento cooperativo, pues al que se debe la Fundación. Y iniciar tal vez contando un poco a grandes rasgos de la historia. No somos un movimiento cooperativo, tenemos 49 años desde su fundación en 1977 y que hemos acompañando pues diferentes procesos y en este acompañamiento han surgido o formamos parte del movimiento 10 cooperativas y 2 asociaciones civiles que trabajan pues, en diferentes sectores, hospedaje, alimentos, microfinanzas, comercialización, diferentes servicios. Y del trabajo, pues el que refiere más al tema de la Fundación Tosepan, como organización, nosotros surgimos en el 2012, llevamos 14 años, vamos a cumplir 14 años como trabajo, somos una donataria autorizada y bajo este proceso han surgido diferentes proyectos que también la Fundación estuvo acompañando, sobre todo en temas energéticos, ahora se están acompañando, pero todo esto inició a raíz de pues, los diferentes problemas que estuvieron sufriendo en general, ¿no? El país, las regiones, las comunidades indígenas sobre todo, y que tiene que ver con el establecimiento de megaproyectos, sobre todo en el año 2014, 2015 fue cuando la zona, la región, se vio implícita, ¿no? En diferentes concesiones que tenían que ver con la extracción de gas, con minas a cielo abierto, ¿no? Y bajo este proceso, pues la Unión de Cooperativas decidió pues apostarle por diferentes proyectos, diferentes acciones que tengan que ver con el tema energético y se comenzaron a tener varias experiencias, ¿no? La cooperativa inició con sistemas fotovoltaicos, fueron acciones que se realizaron, sin embargo, lo que se analizó, ¿no? Que básicamente había muchas debilidades en que no había la experiencia en las socias, en los socios en la región, ¿no? Y a pesar de ello, pues estuvieron implementando, pero fue hasta el 2021 que también la Fundación Tosepan justamente llevó un proyecto, el proyecto de energía para el Yecnemilis, y durante este proyecto permitió analizar varias cosas, los errores que se habían cometido, ¿no? Pero también, como lo decía Alicia, analizar lo que es energía, porque estamos pues familiarizados con la energía eléctrica, si hablamos de energía, todos pensamos que energía eléctrica, sin embargo, cuando se hizo ese análisis con las comunidades, cuando se visitaron a las cooperativas locales, a las socias, a los socios, ¿no? Se detectó que si bien la energía eléctrica forma parte de nuestros hogares, no es la energía principal para nosotros, para la población de esta región, porque históricamente la energía con la que estamos asociados o las compañeras, la energía con la que están asociadas es la energía del fuego, la energía del hogar, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Veíamos que la energía también es el sol, pero no exactamente para los paneles solares, ¿no? Que la energía también es el agua, ¿no? Y a partir de este proceso, de este análisis que se estuvo llevando siempre de la mano con las comunidades, creo que eso es algo importante que ha hecho la Unión de Cooperativas, es el escuchar a las personas y que todo este análisis salga de ellos y que las soluciones salgan de ellos y de ellas, ¿no? A partir del estudio que se realizó, pues básicamente, aunque sí se tuvo o se tuvieron la idea de los sistemas fotovoltaicos, hubo jóvenes que se estuvieron capacitando en hacer los sistemas fotovoltaicos en la ciudad de Puebla. Se hicieron 2 instalaciones, justamente ahorita estoy en una instalación de sistemas fotovoltaicos porque no hay luz en los otros lados, entonces ahora estoy en este espacio pues aprovechando ese proyecto porque no hay luz ahorita en Cuetzalan, desde ayer no hay, ¿no? Este es un espacio, hay otro espacio. Sin embargo, creemos que lo que hemos vislumbrado y que hace rato también lo dialogábamos es que aún no sabemos cómo aprovechar esta energía, porque no estamos tan familiarizados con los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Por poner el ejemplo de la comunidad de Reyes Ospan, es un sistema fotovoltaico amplio con energía que aún no se está aprovechando, ¿no? La comunidad ahora está planteando tal vez abrir un ciber comunitario, tal vez abrir un molino comunitario, tal vez abrir, decían ellos, lavadoras para que las mujeres, las compañeras
le dediquen más tiempo a ellas y no a estar lavando ropa, ¿no? Son ideas que ahora se tienen, no sabemos si se concreten, pero es algo que la comunidad lo tendrá que decidir. Siempre hemos creído que las comunidades deben de decidir, ¿no? Y eso fue el trabajo en cuanto a sistemas. Sin embargo, en donde la Fundación Tosepan, la Unión de Cooperativas, tuvo pues más oportunidad de ver lo que es la energía del hogar, y a partir de ello pues se desarrollaron diferentes modelos de estufas que ahora también estamos implementando en el proyecto. Pues básicamente se diseñó una, como tal se diseñó una y se mejoró una, que es la Patsari, que ya existe en otras regiones y que actualmente estamos implementando en este ciclo de octubre a la fecha. Hemos implementado 50 estufas con las compañeras de diferentes comunidades, y también a la par hemos estado trabajando los sistemas de captación de agua, porque como lo decía, ¿no? También vislumbramos que para nosotros el agua es energía, ese movimiento para nosotros es energía, y eso nos ha permitido pues que se están instalando sistemas de captación con filtros de primeras lluvias. Y en este mes, sobre todo, hemos trabajado el tema de secadores solares, porque sí creemos que la energía del sol, o sea, es energía, pero más allá de los sistemas fotovoltaicos, nosotros lo vemos, al ser productores, lo vemos para el secado de nuestros productos, de nuestras semillas, de nuestro café, de todos los productos que pueda haber en la región. Entonces, ahora estamos con talleres, estamos con instalación, se van a instalar 14 secadores comunitarios para que los productores, pues, al final de cuentas, sí fue una idea que surgió pues, del análisis que se realizó, pero queremos que se expanda, que más productores, productoras lo puedan llevar, ¿no? Y ese es el trabajo que ha estado haciendo la Fundación Tosepan, acompañar los diferentes procesos, pero todas estas ideas, todo el resultado, pues es a partir de saber escuchar a las socias y a nuestros socios, y entender eso, ¿no? Que para nosotros la energía no solamente es la energía eléctrica, porque pues si bien en la región lo hay, tendrá unos 50 años que llegó a la región, aún hay comunidades donde no. Ahora estamos trabajando una propuesta de instalar 20 sistemas en hogares con 20 familias que hemos detectado que aún no tienen, ¿no? Pero que a la par ya les instalamos estufas, porque la primera energía con la que están asociadas es con la energía pues del hogar, de la cocina. Entonces ahora vamos a complementar ello, esperemos lograrlo. Es una propuesta que ahora estamos trabajando y que creemos que va a venir pues a mejorar en primera instancia la calidad de vida de las socias, de los socios, pero pues no a depender de otras energías, ¿no? Crearla aquí también con la región, y sobre todo el desarrollar las capacidades. Ya contamos con un equipo de jóvenes que han desarrollado las capacidades en construir sistemas fotovoltaicos, en construir estufas, en construir secadores, en construir pues todas las ecotecnologías que ahora tenemos en la fundación, y pues es lo más importante, ¿no? También el desarrollar las capacidades con las compañeras, con los compañeros, y pensar pues en las juventudes, que ellos puedan apropiarse de estos conocimientos. Eso podría pues comentar del trabajo que hacemos. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que lo sepan, es un ejemplo enorme de resistencia, de organización comunitaria, que ante la falta de soluciones del sistema eléctrico nacional en general, pues han encontrado maneras de organizarse y poder solventar estas necesidades desde las mismas comunidades. Y yo creo que nos dejan con muchísimo que aprender, con muchísimo que pensar de cómo nos relacionamos con la energía y no solo con la energía, sino con la organización en general, para solventar todo tipo de necesidades, no solamente las energéticas. Creo que lo sepan, es un gran ejemplo de todo esto, así que pues, muchísimas gracias por compartirnos un poco de sus saberes. Y con esto le voy a pasar la palabra a Sofía para que nos platique un poquito sobre energía y que nos platique también un poco sobre su perspectiva. Muchísimas gracias, Sofía. No, gracias a ustedes. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, listo, gracias. Pues un saludo a todas y todos y a todos los que están conectadas. Participantes, también un saludo a ustedes, Semda, y un agradecimiento por la invitación a este webinar, y un saludo a los compas y compañeras de Tosepan, a Fer, un saludo hasta allá, hasta la sierra. Y bueno, pues un poco lo que aquí me convoca es hablar, pues
cómo ha sido también nuestro proceso de acompañar a a diferentes iniciativas en la construcción de lo que nosotras ahora en Onergia llamamos de los caminos de la gestión comunitaria de la energía, que va más allá de la transición energética justa, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este acompañamiento, pues primero contar que Onergia es una experiencia de gestión colectiva de trabajo. Nosotros somos una cooperativa de trabajadores y trabajadoras en energías alternativas que así como muchos otros referentes, en este caso que ahora están aquí los compañeros de Tosepan, pues también para nosotras ha sido todo un caminar el intentar construir modelos despatriarcalizantes o despatriarcalizadores del trabajo en el sector energético, entendiendo pues que el modelo energético dominante en el mundo y en nuestro país, pues además de ser mercantilizador, ser capitalista, pues es sumamente patriarcal y centralizado. ¿Centralizado en qué? Ya lo comentaba Fernando, ¿no? Centralizado en una idea en que la energía solo es electricidad, pero también centralizado en que, por ejemplo, solo unos cuantos, la gente que decimos de corbata y de cuello blanco es la que puede gestionar y decidir sobre los proyectos. Y entonces, frente a eso es que para nosotros es importante que nuestra apuesta política también sea desde las economías sociales y solidarias y la gestión del trabajo desde unos modelos cooperativos, ¿no? Y eso, como todo, pues tiene también sus retos y oportunidades, ¿no? Entonces, pues nosotros nacemos en 2017 un poco de acompañar a la Asamblea de Defensa de los Pueblos Maceo, Alto Tonacú y Mestizos y frente a los megaproyectos que en esa época, en 2017, estaban muy activos. Y pues una de las oportunidades que nosotros notamos es que justo hay mucho desconocimiento en ese entonces y creo que ahora, aunque ya menos, desconocimiento sobre las cuestiones tecnológicas y qué tanto impacto y potencial tiene las energías alternativas en los territorios, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, es importante que cuando hablemos de proyectos de gestión comunitaria de la energía, pensemos en proyectos que son a escalas diferentes que los megaproyectos energéticos de energías renovables. Es decir, no vamos a pensar en instalar granjas fotovoltaicas de más de 1000 paneles solares, ¿no? Sino pensamos más bien en cómo eso se puede distribuir de una manera comunitaria en los territorios. Entonces, pues aquí ha sido también muy importante, entonces, de visibilizar otra cosa, el papel de los jóvenes y de las mujeres en estos procesos. Y nuestro punto de partida ha sido, repito, acompañar a las asambleas de defensa del territorio. Y una de las cosas que las asambleas nos decían en su momento, bueno, es que no vemos a los jóvenes y a las compañeras participar activamente. Y eso pasa por dos puntos. Por un lado, en los jóvenes existe desarraigo y cada vez más incentivado por la tecnología y por la forma de vida tan energívora que hoy tenemos. Y por otro lado, las compañeras pues también tienen una demanda muy activa del trabajo de los cuidados. Entonces, decíamos, bueno, pero es que las todas y todos y todes tenemos que entrarle. Entonces, en esta idea de fortalecer estos movimientos de defensa del territorio desde la construcción de las alternativas, ¿no? Que por ejemplo, un referente muy importante también es la Asamblea de los Pueblos de la Sierra Nororiental, porque ahora ya no es la Asamblea de Defensa del Territorio, sino la Asamblea por la construcción de los planes de vida, ¿no? Y ahí pasa por reconocer como estos dos ejes que en su momento se visibilizaron y reconocer que es importante que, por ejemplo, las mujeres participemos activamente en todo el proceso de gestión comunitaria de la energía, desde entender que como mujeres nos relacionamos con los vínculos
que nos relacionamos con los flujos energéticos de una manera distinta que los hombres, que los jóvenes, que las infancias, y entonces también entender cómo ese vínculo con la energía, que por ejemplo de manera muy puntual Fer nos comenta que en Cuetzalan está muy asociada con el fuego, bueno, cómo ese vínculo también es cuidado, ¿no? Y entonces, cómo nos pensamos un modelo de una estufa de leña en donde efectivamente se reconoce que el fuego es un elemento que da vida, ¿no? Que no es que esté vivo, sino que es parte de lo que permite la reproducción social en nuestros territorios. Y por ejemplo, ese ha sido un aprendizaje y un saber que nosotros también pues hemos ido abrazando, por ejemplo, de caminar procesos como los del proyecto de energía para el Yecnemilis en Cuetzalan. Entonces, pues también hemos ido aprendiendo de acompañar a otros territorios, que es importante que, por ejemplo, las mujeres nos apropiemos del sector energético y de lo que implica aprender a usar las herramientas, aprender a ir a una instalación de sistemas fotovoltaicos, de cualquier ecotecnología y entender que nosotras también tenemos fuerza en nuestro cuerpo, en nuestras cuerpas y que no es solo un trabajo que pueden hacer los hombres, ¿no? Entonces, ese ha sido, por ejemplo, una cosa que nosotros en ONERGIA hemos trabajado muchísimo desde el área de educación popular que nosotras tenemos. Entonces, nosotras nos dedicamos a acompañar desde talleres a las organizaciones de base que quieren fortalecer, por ejemplo, la participación activa de las compañeras dentro de estos procesos de gestión comunitaria de la energía. Y bueno, y por otro lado, pues todo esto también vinculado con una cosa que es sumamente importante que tiene que ver con cómo son esos modelos de, no solo de organización, sino de gestión colectiva o comunitaria que queremos para pensarnos más allá de estos paradigmas que hoy tenemos que superar, como de la transición energética solo desde una mirada tecnológica, ¿no? Entonces ahí, claro que para nosotros, pues nuestra apuesta como Energía es que existan modelos de apropiación de saberes y de tecnología desde lo local, y no solo desde una mirada técnica o tecnocentrada, sino también desde entender que todas las personas tenemos un vínculo con la energía y con los diferentes flujos energéticos, pero que hemos olvidado, y sobre todo quienes habitamos en lo urbano, pues que nuestra vida se reproduce gracias a los distintos flujos energéticos. Por ejemplo, abonando a la discusión que nos ponía Fernando, pues en la mayoría de los hogares domésticos en México, el 30% de la energía que se consume es electricidad y el resto pasa por energía calorífica y otros flujos energéticos que son importantes, ¿no? Ahora, claro, el modelo dominante nos viene vendiendo la idea que lo que tenemos que tender es a una vida más electrificada cada vez más, y entonces ese 30% cada vez más nos está vendiendo la idea que tiene que crecer ese porcentaje de dependencia eléctrica. Y bueno, ahí es justo donde estamos trabajando desde los diferentes, pues, espacios colectivos de organizaciones, también en decir, bueno, tenemos que descentralizar también esas narrativas y entonces empezar a trabajar otros proyectos muy localizados y focalizados a lo que cada pueblo originario, comunidad equiparable, barrio, colonia, territorio, pues se quiera apropiar, ¿no? Entonces, aquí la invitación también es a pensar cómo pensamos otras y otros modelos de transiciones socioecológicas, de gestión comunitaria de la energía y que no le apostemos a un único horizonte político, sino a una diversidad, porque pues así son los flujos energéticos, ¿no? Necesitamos coexistir con todos y reivindicarlos y revisibilizarlos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Sofía. Muchísimas gracias. Hay un montón de puntos que me gustaría rescatar de todo lo que dices, desde la descentralización y la apropiación
de los saberes y los conocimientos, que es súper importante, hasta la necesidad de integrar una perspectiva de justicia, de género, de derechos humanos, de juventudes, en todo esto, y pues cómo todo esto nos puede llevar a pasar de una posición defensiva a una más creativa, ¿no? En la que las comunidades ya empiezan desde desde su organización, crear nuevos modelos de organización y de sociedad. Y bueno, con esto, pues voy a pasar a ver si hay algunas preguntas en el chat. Y si no, pues yo tengo algunas preguntas preparadas. Mm, Yendo por acá en el chat. Este, pues no veo muchas preguntas. Entonces, para Alicia, primero, ¿qué derechos humanos se ven afectados por la pobreza energética y crees que se debería reconocer un derecho de acceso a la energía limpia? Em, o sea, es que son varios derechos humanos, ¿no? Me gustaría pensar que todos, por hablar, ¿no?, de este núcleo de los derechos humanos, de que son interdependientes e indivisibles, entonces, en la manera en la que afecta a uno, pues encadenan, ¿no?, afectando a otros. El más, el más mm, visible, yo diría, es el de la vivienda digna, ¿no? Que es este derecho que implica que las personas deben de tener acceso a todos los servicios a un costo razonable que les permite tener una vivienda adecuada. Entonces, uno de esos elementos justo es el tema de la electricidad. Pero pues hay otros, ¿no? Por ejemplo, cuando les hablaba de la comunidad de Puertecitos, pues el derecho a un medio ambiente sano, derecho a la salud, derecho a la educación, em, pues más, ¿no? Derecho al trabajo, derecho inclusive, ¿no?, a la seguridad alimentaria, ¿no? De que tengan acceso a estos sistemas que pueden bombear agua, o para almacenamiento de alimentos, etcétera. Entonces yo diría como que esos, por mencionar algunos, igual esto se habla en el informe, hacemos como una lista, pero es infinita, ¿no? Realmente, ¿no?, la cantidad de derechos humanos que se ven afectados. Y sobre el derecho a un acceso a la energía limpia, hay un debate que me parece que es muy amplio y sigue sin definirse. Me gusta la idea de ponerle este apellido, ¿no?, de energía limpia, justamente porque, o sea, nada más hablar en términos generales de derecho de acceso a la energía podría justificar algunas narrativas que no podrían ser del todo como, em, pues, concordantes, ¿no? A lo mejor con lo que cuando hablamos de transición energética, etcétera. Pues sobre eso, particularmente me gustaría también preguntarnos, pues, ¿qué entendemos por energía limpia, no? Porque el marco jurídico mexicano en este momento reconoce al gas natural como una energía limpia y definitivamente no podemos considerarlo, ¿no? Si su principal componente es el metano, un gas de efecto invernadero súper potente que contribuye al cambio climático. Entonces, pues hay muchas cosas que discutir. Ajá. Sí, no, la verdad es que es un debate y creo que poco a poco vamos a ir fomentando esta conversación y este es justamente el objetivo de este tipo de espacios, ¿no? El ir fomentando esta conversación para ver cómo podemos seguir exigiendo pues esa justicia energética que al final es lo que estamos buscando. Y bueno, para Fernando, te quería preguntar, ¿por qué consideras relevante la independencia energética de las comunidades en un país como México? Sí, claro, pues creo que la independencia no energética es algo esencial para nosotros y que la TOSEPAN siempre ha vislumbrado eso, ¿no? Siempre ha buscado que los socios, las socias sean dueños de sus propios procesos y de su entorno, ¿no? Por eso se ha buscado que se ha participado en los procesos de defensa, se han formado sociedades cooperativas cuando hay una necesidad. Siempre hemos buscado pues, que seamos independientes, ¿no?, de lo demás
y porque buscamos, o esa es nuestra misión como organización nosotros, o al menos nosotros como organización, nuestra misión es esa, el lograr el Yecnemilis, y el Yecnemilis para nosotros es la vida buena. ¿Qué es la vida buena? Es que tengas tu propio, para nosotros la vida buena es eso, ¿no? Que tengas tu vivienda digna, lo que decía Alicia, ¿no? El que tengas tus sistemas fotovoltaicos si es posible, que tengas tu estufa eficiente, que tengas tu captación, que tengas tu huerto, que tengas tus abejas, que tengas tu parcela. Para nosotros es esencial que nuestras socias y que nuestros socios tengan eso. Creemos que hemos avanzado, sin embargo, aún no lo logramos al 100%, ¿no? En cuanto a viviendas, pues con la cooperativa Tosepan-Tobin se lograron 17,000 viviendas, pero somos más de 50,000 socios, ¿no? No hemos logrado ni siquiera una cuarta parte de lo que buscamos, pero estamos en el camino para poder lograrlo, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que realmente no dependamos del exterior, que no dependamos de otros recursos, de otras fuentes de energía, sino que las podamos crear acá, y que eso es esencial, pues, para lograr una mejor calidad de vida y para ser felices también, que es lo que busca la organización. Sí, claro, este concepto del buen vivir que creo que deberíamos de tener a todos muchísimo más presentes, porque pues muchas veces, sobre todo en los espacios urbanos, nos dejamos llevar por una lógica pues consumista, de hiperproductividad, en la que perdemos completamente de vista lo que verdaderamente es importante. Entonces, pues sí, definitivamente el estar un poco eh, independiente de ese sistema que te obliga a tener ese ritmo, pues también te ayuda a aterrizar y también a verdaderamente enfocarte en lo importante. Y bueno, para Sofía, que te quería preguntar, en tu experiencia, pues, ¿qué papel desempeñan las mujeres en este proceso de transición y qué beneficios obtienen de sistemas descentralizados y renovables? Sí, pues yo creo que pues el papel que, o sea, yo creo que no es hablar de un solo como papel que hay que desempeñar, ¿no? Sino como de cómo recuperamos esos espacios, ¿no? Que se han negado a nosotras las mujeres en la gestión de la economía, ¿no? Entendiendo la economía como pues la gestión de la reproducción de la vida social de las sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres no solo no tenemos que estar confinadas al trabajo de cuidados, que claro, ahí pasan muchísimos flujos energéticos, sino que también nos toca como poder apropiarnos también de la tecnología y diseñarla también, ¿no? Como fue el caso también de las estufas en el proyecto de energía para el Yecnemilis, ¿no? Las compañeras pudieron participar en un taller participativo y hacer sus diseños de cómo se podrían mejorar las estufas Patsaris, ¿no? Nosotras en Onergia hemos tenido talleres de apropiación de herramientas para oficios, para que las mujeres también nos sintamos como más seguras a la hora de poder usar las herramientas y que podamos entender que también podemos realizar cualquier oficio, que yo creo que los oficios dentro de la transición energética justa, pues también es un, es algo importante que no hay que perder de vista, porque es como justo quién instala lo que se necesita para que se pueda poner un sistema fotovoltaico, ¿no? Pues necesitamos albañiles, necesitamos herreros, herreras, o sea, necesitamos un montón de oficios, ¿no? Que pasan también por pues que no son automatizados, ¿no? Entonces, pues necesitamos nosotras, las mujeres, pues también ocupar esos espacios y también los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Como quiénes deciden en las cámaras de diputados y senadores, ¿no? O sea, como quiénes deciden los marcos normativos. Entonces, creo que necesitamos participar, desmasculinizar estos espacios y recuperarlos para las mujeres y también para otras voces diversas y también para las juventudes y las infancias. Entonces, pues yo creo que eso y que partiendo en esta segunda idea que planteas de qué beneficios obtienen las mujeres de sistemas descentralizados y renovables, pues yo creo que lo que se obtiene es la recuperación de los vínculos con los diversos flujos energéticos. Y eso es
yo creo que algo sumamente valioso porque es no solo tener la claridad de un horizonte político, sino es poder empezar a avanzar hacia ese horizonte, ¿no? O sea, cuando nosotras visibilizamos cuáles son esos flujos energéticos con los que nos vinculamos, podemos empezar a accionar, ¿no? Cuando nosotras tenemos claro que son elementos que son parte de la reproducción de la vida comunitaria y colectiva, pues entonces entendemos que lo que tenemos que recuperar de fondo, por ejemplo, no es solo la apropiación tecnológica, sino el sentido de hacer comunidad, ¿no? Y de tener un sentido de pertenencia comunitario, colectivo, y que eso es más valioso y más, o sea, más valioso frente a lo que va a poder soportar de una mejor manera. O sea, no es lo mismo instalar un sistema fotovoltaico en un lugar donde no hay un tejido social que donde sí lo hay. Y no estoy diciendo que no se va a hacer en los dos lugares, ¿no? Pero vamos a tener resultados distintos y de fondo, pues lo que está ahí como el flujo energético más fuerte, me parece a mí, es pues la comunidad. Claro, creo que este, justamente pues el sistema energético siempre ha sido muy hermético, muy cerrado para cierto tipo de personas y creo que al reabrir y reapropiarse de estos espacios, pues justamente se tiene el beneficio de tejer este tejido social que es tan necesario. Entonces, pues hace perfecto sentido que desde ahí se puedan empezar a tejer todas estas redes y estas soluciones. Bueno, tengo acá una pregunta en el chat, la voy a hacer abierta y quien quiera responder, y si no, pues todavía algunas preguntas preparadas y podemos hacer otra segunda ronda de preguntas. Pero bueno, la pregunta del chat dice, ¿cómo podríamos desde la urbanidad tener una relación diferente con la energía? Que es muy buena pregunta. No sé si alguien quiera responder. Sí, puedo empezar yo diciendo que también tengo muchos años preguntándome eso, porque yo habito la urbanidad y me siento más de las periferias que del centro de la urbanidad. Y creo que no tengo una respuesta clara ahora, como muy concreta de, es esta la receta, pero como que lo que pienso es que hay que partir de reconocer nuestro territorio urbano, ¿no? O sea, por mucho que cuestionemos muchas cosas de la urbanidad y cómo han sido construidas desde el despojo de otros territorios, tenemos que reconocernos que la urbanidad también es nuestro territorio y que hay que defenderlo. Y entonces, ¿qué son esos elementos que son importantes también en nuestro territorio? Por ejemplo, ahora yo vivo en la ciudad de Puebla y ahora tenemos unas cosas súper desastrosas y que me apelan mucho que tienen que ver con la imposición de un proyecto de teleférico que no tiene sentido, ni congruencia, ni sentido común y, por ejemplo, algo que ha sido importante es que la ciudadanía acá sí ha puesto sobre la mesa que, por ejemplo, los árboles son una cosa, no son una cosa, son los elementos o seres que son importantes con los que compartimos un territorio, ¿no? Y ha salido a marchar y a frenar ese megaproyecto en defensa, por ejemplo, de los árboles, que son un elemento importante en estos ecosistemas también urbanos. Entonces, creo que así como en este escenario que pongo, que se reconoce como la importancia de resguardar a estos seres vivos, en las urbanidades tenemos que reconocer cuáles son esos elementos que son importantes, porque sí los hay. Y entender, por ejemplo, si partimos ahora desde una idea, digamos, como hegemónica, la electricidad como energía, como primera idea de energía, pues también hay que recuperar y apropiarnos de cosas que pasan por ahí que también son importantes para la reproducción de la vida social en una ciudad. Entonces, el sistema eléctrico nacional es un elemento, es un bien común que tenemos que recuperar. Es decir, el sistema eléctrico nacional,
aunque son esos postes, son esos cables que no nos gustan cómo se ven, que no les hacemos caso hasta que ya están chuecos, pues hay que entender que esa infraestructura es lo que nos permite hoy estar en este espacio ahora, interconectadas en la distancia. Entonces, hay que entender, por ejemplo, pues que nos toca cuidarlo y exigir que también sea cuidado y gestionado para una democratización de la energía, ¿no? Y que no solo esté diseñado para priorizar los consumos del sector industrial y no es posible que hoy tengamos comunidades que no estén electrificadas, que más allá de que no sea una cosa prioritaria, pues hay que entender que sí es algo que la electricidad hoy permite el acceso a muchísimos derechos, ¿no? A la salud, a la educación, a la comunicación. Entonces creo que hay que empezar a voltear a ver cuáles son los flujos energéticos, porque sí los hay desde el urbano, que son importantes que empecemos a gestionar de manera colectiva. Y ahí voy a hacer por último un comercial, porque tanto SEMDA está también en este espacio que se llama Nuestro Futuro, Nuestra Energía, que es un espacio de articulación entre diversas organizaciones. También están los compañeros de TOSEPAN. Tenemos un grupo de trabajo que se llama Democracia Energética y justo lo que estamos haciendo desde ahí es cómo desde las ciudades, las personas de a pie, pues vamos justo visibilizando esos elementos, flujos energéticos que son importantes, que empecemos a voltear a mirar para cuidarlos y gestionarlos de manera comunitaria. Claro, aquí vamos a partir desde que, pues sí, el vínculo más directo que podemos ver es la electricidad. Bueno, entonces, ¿cómo le exigimos a las autoridades que hay que poner en el centro de la gestión comunitaria, pues el derecho al acceso a una energía limpia, libre de gas fósil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay, yo partiría desde ahí, ¿no? Desde reconocernos primero como un territorio en las ciudades y luego reconocer nuestros flujos energéticos importantes. Sí, completamente. Creo que me recuerda mucho todo lo que mencionas al derecho a la ciudad, ¿no? Que se reconoce también en las constituciones, en algunas constituciones locales, en la de la Ciudad de México ahí está, y creo que ese derecho te da también una perspectiva muy distinta de qué es el espacio urbano, ¿no? O sea, el espacio urbano, al final de cuentas, habilita varios derechos humanos, ¿no? Que dependen de toda esa infraestructura, de la ciudad y que muchas veces damos por sentados, pero pues que realmente tenemos que reapropiarnos de esos espacios y pues este, buscar mecanismos para involucrarnos en estos espacios, como pueden ser, por ejemplo, los municipios, ¿no? Que no juegan un papel tan relevante como deberían en la gestión de la energía, ¿no? Tal vez los municipios y las colonias y estas células un poco más locales nos podrían ayudar a poder tener una mayor certeza de cómo solventar las necesidades más concretas de cada una de las comunidades y cada uno de los espacios en los que habitamos, ¿no? Este, y bueno, si nadie más quiere mencionar algo más sobre esa pregunta, podemos hacer una ronda de preguntas más y ya con eso cerramos. ¿Les parece? Va. Eh, para Alicia, en tu opinión, ¿existen avances jurídicos que fomenten este tipo de esquemas de gestión comunitaria de la energía o qué falta? Sí, mm, pues mira, yo pensaba en, o sea, ahí en el informe hablábamos un poquito como de lo que se logró a nivel del marco jurídico, em, no esta narrativa que ahora hay de la justicia energética me parece muy bonita, muy innovadora, muy importante. Em, eh, Obviamente siempre hay como obstáculos, ¿no? En cómo se materializa el texto tal cual, ¿no? Está establecido en la ley, cómo ya llega a las comunidades, sobre todo por lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, la manera en que se vive
el acceso a la energía o la falta de acceso a la energía es completamente diferente para una de las personas, ¿no?, que existen en el país, y eso pues ya ese es un hecho. Pero me parece positivo también, por ejemplo, el aumento del umbral que se hace en la legislación del 0.5 al 0.7 megawatts en este esquema de generación distribuida. Y pues la facilitación del trámite, ¿no? Que también se busca que sea pues un trámite sencillo, simplificado, que permita como a las personas pues entrar a este esquema un poco de manera más sencilla. Y pues el tema del financiamiento, ¿no? Que también en los diálogos con las comunidades nos dábamos cuenta de que es un tema, pues es un tema siempre, ¿no? El tener suficiente dinero para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y la ley ya prevé un fondo de servicio universal energético que justamente busca esto, ¿no? Proveer de fondos para que las comunidades y las personas puedan llevar a cabo acciones de electrificación en algunas zonas, ¿no?, del país. Pero como mencionaba, o sea, hay obstáculos siempre, ¿no? También, por ejemplo, algunas de las cosas que nos comentaban las comunidades justo es el tema de la red de CFE, que ya está de por sí como a punto de colapsar, y que muchas veces es difícil para las comunidades, aun cuando quieren interconectarse a la red, pues que no pueden hacerlo. O que es un tema muy burocrático, ¿no? Hay una falta de capacitación también ahí, del personal de CFE. Entonces, pues hay que ir viendo cómo se va implementando este nuevo marco jurídico, sobre todo ahora que ya tenemos las disposiciones generales que faltaban de emitirse en el momento en el que hicimos el informe, pero sería importante ir haciendo ese contraste de cómo se van dando estos avances, sobre todo, ¿no?, a nivel comunitario. Va, buenísimo. Pues sí, tenemos que ir viendo cómo pues también nos vamos apropiando de estas nuevas disposiciones, ¿no? Cómo se van a ir aplicando, cómo la gente las va a ir exigiendo a su favor, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hay una interpretación que puede ser más favorable o menos favorable, entonces, pues tenemos que ver cómo le sacamos provecho. Y en el chat tengo una pregunta. Bien, entonces pues la voy a poner acá si alguien la quiere, si alguien las quiere contestar. Y si no, pues me puedo seguir con las otras preguntas que teníamos preparadas. Pregunta Carlos Asunzolo. Un saludo, Carlos. ¿Cuáles fueron los principales desafíos, cuáles son las visiones respecto a la energía de las propias comunidades? Cómo lograr posiciones unificadas, qué significa un modelo energético comunitario. O sea, son varias preguntas, pero en síntesis, eh, le gustaría saber específicamente sobre Sofía y David, cómo fue su proceso de organización comunitaria respecto a todo esto, ampliando sobre estos puntos. Son un montón de preguntas, no sé si quieran contestar alguno de esos elementos o si quisieran profundizar en todo en general. Más bien Fer, ¿verdad? Porque ahí pone David, aunque dice Sofía y Fer. Ah, sí. Y decía, porque no hay Más David. bien Fer. Sofía y Fer. Sí, pues si gustan pudiera comentar un poco. Creo que sobre todo con la última pregunta, que qué significa que un modelo energético sea comunitario, era lo que pues ya hemos comentado, ¿no? También con Sofi, ¿no? Y por poner el ejemplo de las estufas, ¿no? Es un modelo energético comunitario, sobre todo porque hubo una participación de las comunidades en el desarrollo de esa estufa. En el mejoramiento de la Pachari se invitó a compañeras a que ellas vinieran, a que ellas dijeran cómo quiero mi estufa, que creo que le hace falta a mi estufa, cómo puedo dignificar mis espacios, porque también esas cocinas dignifican los espacios, ¿no? Eso por un lado, también pues cuánto tiempo le dedico a la cocina, cómo con esta estufa eficiente puedo dedicarle más tiempo a moler, a estar en ese espacio y dedicarme más tiempo a mí, a mis quehaceres, a mí, sobre todo, ¿no? Independientemente de lo que se tenga que hacer. Entonces, para nosotros, el que sea un modelo comunitario es que haya una participación de todas y de todos, eso siempre buscamos, pero sobre todo que ese modelo energético o eso que haya resultado
no se quede ahí, sino que se expanda, se dé a conocer, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros como fundación, pues estamos haciendo la construcción, pero en ese proceso de construcción hay un proceso de acompañamiento. Hay compañeras, mujeres, que son las constructoras, que están con las compañeras socias, que les ayudan, que les explican en idioma náhuatl, sobre todo porque eso crea además más confianza con las compañeras, ¿no? Y estamos desarrollando diferentes capacitaciones abiertas a todo público. Entonces, lo que queremos es que el modelo es para nosotros comunitario, es que todos, que esté disponible para todas y para todos. Entonces, eso es lo que pues nosotros buscamos siempre. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, una última pregunta para Sofía. Pues en tu intervención mencionaste que pues Conergia identificó pues esta falta como de capacitación técnica sobre estos conocimientos necesarios para poder descentralizar la energía, partiendo obviamente desde este, el cuestionamiento del concepto de energía en sí mismo, pero eh, ¿hay algún esquema que tú hayas identificado o consideres adecuado para el mantenimiento o la expansión de estos sistemas en las comunidades? ¿O tú cómo ves que debería de funcionar este, en las comunidades? Sí, voy a entretejer esa pregunta también con esto que Carlos pregunta, que me parece importante, que tiene que ver con qué significa que un modelo energético sea comunitario y lo entretejo como con esto de como qué experiencias o esquemas laborales pues son importantes, ¿no? Y más allá que venir a decir, bueno, hagamos todos cooperativa y todos tenemos que estar en cooperativas porque a veces funcionan y a veces funcionan otros esquemas de organización participativa. Lo que es importante para poder entrar a una zona que nos aleje, por ejemplo, yo diré, aprovechando lo que Alicia, la duda que Alicia también ponía de, bueno, es que decimos energías limpias o cómo le decimos, porque el marco normativo ahí, ¿cómo? O sea, creo que el primer paso es reconocer cuáles son esos discursos que nos polarizan y nos terminan llevando al lugar que estos actores quieren que estemos, el Estado y el sector privado, ¿no? O sea, creo que primero hay que reconocer esos discursos y esas falsas soluciones y para alejarnos y entonces recuperar la imaginación colectiva, tenemos que estar dispuestas a poner en el centro de nuestras discusiones la reproducción de la vida colectiva. Aunque ni siquiera sepamos qué es gestión comunitaria o gestión colectiva, hay que ponernos y decir, bueno, voy a ponerme por un momento en mi mente que todo lo que voy a discutir en este momento se va a discutir, va a ser interpelado por lo que consideramos todas y todos importante, lo que es importante para la reproducción de una vida social colectiva. Y entonces ahí nos toca entrar a un nivel que a veces es complejo porque es hacer comunidad. Y eso es sumamente complejo y cada vez más ahora, pero es urgente cada vez más ahora también. Y entonces tenemos que agarrar y decir, pues, aunque nos llevemos un día en asamblea, un día nos vamos a llevar para definir qué es modelo de gestión comunitaria en este territorio. Y se puede, porque eso se hizo en el proyecto Energía para el Dignimilis con los compañeros de Tosepa. Tuvimos, pues yo en ese proceso, sí puedo decir, Fer, que creo que casi no estuviste, pero por ejemplo, me acuerdo que, pero sí estuvieron un montón de compañeros más Fer no estuvo porque no estaba en este rol que ahora tiene, que es muy chido, que ahora esté él ahí, pero estuvimos con otros compañeros y me acuerdo que eran asambleas de día y medio en Tosepa, reuniones, pues, para definir si el proyecto se iba a llamar Democratización de la Energía en la Sierra Norte Oriental de Puebla o se iba a nombrar cómo, ¿no? Y después de varias reuniones de más de un día y medio, porque fueron un montón,
fue los primeros 6 meses, tuvimos más de una reunión de un día y medio, se definió que iba a ser energía para el Yecnemilis. El Yecnemilis es el buen vivir de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y se discutió y más que nosotros, la gente de afuera llegara a decir tiene que ser, más bien los compas dijeron, a ver, nosotros vamos a decir así porque nuestro plan de vida colectivo es así, ¿no? Y ahora, no solo se puede en los contextos rurales, también se puede en los contextos urbanos. Nosotras ahora con ustedes, pues también, pues estamos trabajando en apropiarnos de esta narrativa de la democracia energética, porque vemos que es importante la participación activa desde los contextos urbanos y nos hemos tomado sesiones de más de una hora en decir, bueno, pues aunque sea tardado, pero son discusiones que se tienen que dar porque son lo que nos van a llevar a navegar otros mares, por así decirlo, esos horizontes que más que verlos como un anhelo son las realidades que se tienen que construir desde ya. Entonces yo creo que no es una receta, ¿no? Como cada territorio puede decir, aquí vamos a nombrar esto como soberanía energética, entendiéndolo como la apropiación de los flujos energéticos desde lo local. Aquí le vamos a llamar autonomía energética, aquí le vamos a llamar democracia, aquí le vamos a llamar energía para el Yecnemilis, pero lo que coincide es que son proyectos o entornos, contextos, donde se decide poner la reproducción de una vida comunitaria en el centro y no y quitando al ser humano también del centro, ¿no? Reconociendo la vida también, pues, de todas las formas de vida y poniéndola en el centro. Y eso se puede, pero es complejo y claro que ningún marco normativo lo va a reconocer y hay que entender esas cosas, ¿no? Y hay que estar dispuestos, pues, a luchar contra esas cosas que a veces en algún momento pues nos van a generar barreras y esas son justamente las barreras contra las que nos tenemos que topar, los marcos normativos, los megaproyectos energéticos, las ideas hegemónicas, las ideologías capitalistas patriarcales, neoliberalistas. Entonces, pero bueno, pues, pero tenemos que aprender a hacerlo. Sí, 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 es incómodo, pero pues es parte del proceso y es súper necesario porque creo que, pues sí, justamente en esta lógica hiperindividualista en la que de repente estamos metidos, pues comenzar a expandir la imaginación a lo común se vuelve más complicado y hacerte esta pregunta de realmente qué es lo importante, porque pues muchas veces ya vienes con ideas preconcebidas de qué es lo importante, y muchas veces son ideas impuestas, ¿no? De lo importante me han dicho que es esto pero yo nunca me lo he cuestionado. Entonces sí es ponerse en una posición incómoda, pero pues partir de ahí y así es como se genera la comunidad, así es como se tejen, las verdaderas redes sociales, y así es como pues se deberían de gestionar los procesos comunitarios. Entonces, pues muchísimas gracias, Sofía, por esa respuesta tan completa. Y pues también aprovecho para agradecerle a Fernando desde la Sierra de Puebla, que ni siquiera tenía la luz para poder conectarse, pero tenía la solución ya para poderlo hacer. Este es un ejemplo vivo y en directo de cómo es necesario este tipo de esquemas. Y pues también muchísimas gracias, Alicia, por brindar esta perspectiva, por documentar todas estas experiencias y poderlas, darles voz y difundirlas un poco más allá, de sus localidades, ¿no? También muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por sus preguntas, por escucharnos, por difundir todo lo que está pasando acá y pues por detonar esta conversación, ¿no? Que no se quede en este webinar, sino que la expandan a todos sus espacios y pues, podamos seguir avanzando en estos temas para lograr una justicia energética y ambiental, en nuestro país y más allá. Entonces, pues muchas gracias. Acá vamos a dejar el webinar y pues un saludo, que tengan un muy bonito día. Saludos, Gracias. muchas gracias. Adiós.